Bueno, en este video vamos a ver un nuevo método de demostración que va a ser el principio de buen orden, o también llamado principio de buena ordenación. ¿Qué nos dice el principio de buen orden? Nos dice lo siguiente. Vamos a tomar este teorema como verdadero, que nos dice n es bien ordenado. ¿Qué significa que n sea bien ordenado? Es decir, todo subconjunto no vacío de n tiene primer elemento. Entonces, si uno sabe que hay un subconjunto de n y que ese subconjunto es no vacío, lo que podemos asegurar por el principio de buena ordenación es que ese subconjunto debe tener primer elemento. Bien, con eso podemos demostrar proposiciones que habíamos demostrado con el principio de inducción de primera forma. Por ejemplo, veamos el ejemplo 7 que está acá. Dice: demostremos mediante el principio de buen orden que para todo n perteneciente a n asterisco, si yo sumo del natural 1 hasta el natural n, eso era igual a n por n más 1 todo sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder demostrar esto? Vamos a definir el conjunto C. El conjunto C, ¿quién va a ser? Va a ser el conjunto de todos los n que pertenecen a n asterisco, de manera que la propiedad no se cumple. O sea, si acá digo que sumar desde 1 hasta n es igual a n por n más 1 sobre 2, acá yo diré que sumar de 1 hasta n es distinto de n por n más 1 sobre 2. Entonces, este conjunto C es el conjunto de todos los contraejemplos de esta proposición que yo quiero demostrar. Luego dice, C tiene que ser un subconjunto de n, porque justamente así lo hemos definido. Acá viven todos los n que pertenecen a n asterisco. Y vamos a suponer que ese subconjunto C es distinto del vacío. Entonces, por el principio de buen orden, como ese subconjunto es no vacío, debe tener un primer elemento. Luego dice, por el principio de buen orden, C debe tener primer elemento. Llamemos P al primer elemento de C. Entonces tenemos que el primer elemento de este conjunto, que es el conjunto de los contraejemplos, cumplirá con que si yo sumo desde 1 hasta el natural P, eso va a ser distinto de P por P más 1 todo sobre 2. Bueno, hasta ahí tenemos nuestro conjunto y sabemos que existe un primer elemento. Ahora tenemos que demostrar que ese primer elemento no existe. Para eso veamos lo siguiente. Tenemos que P no puede ser 1, o sea, tiene que ser distinto de 1. Pues 1 cumple con la proposición. Si yo sumo desde 1 hasta 1, eso es lo mismo que hacer 1 por 1 más 1 sobre 2, que nos da 1. Entonces, 1 no cumple la condición de pertenecer al conjunto de los contraejemplos. Por ende, si P es distinto de 1, luego P debe ser el siguiente de algún número natural. Entonces, existirá un K que pertenezca a n asterisco, tal que P es igual a K más 1. O sea que P, que era el primer elemento, se puede expresar como un K más 1, o sea, es el sucesor de K. Con esto tendríamos que el número K no va a pertenecer a P. ¿Por qué no puede pertenecer a P? Porque justamente P era el primer elemento. Entonces, ¿K qué forma tendría? K va a tener la forma P menos 1, es decir, es un número anterior a P. Entonces, si K no pertenece al conjunto de los contraejemplos, se tiene que cumplir que si yo sumo desde el número natural 1 hasta el número natural K, eso va a cumplir con ser K por K más 1 todo sobre 2. Pero ahora vamos a reemplazar quién es K. K es P menos 1. Entonces nos queda P menos 1 por P menos 1 más 1 todo sobre 2. Bueno, acá vemos que menos 1 más 1 se hace 0, entonces nos queda P, y acá nos queda P menos 1. Todo esto dividido 2. Con esto, que sería como mi hipótesis, vamos a plantear la otra suma.
vamos ahora a sumar desde el natural 1 hasta el natural p. El natural p justamente es el siguiente, recuerden, ven de acá, p es el k más 1, o sea que hasta acá tengo k y acá viene el siguiente que sería el k más 1, que es el natural p. Entonces, por esto que está acá, yo sé que si yo sumo desde 1 hasta acá, eso nos daba p menos 1 por p todo sobre 2. Y a esto le tengo que sumar el natural p. Hago como un denominador, me queda este numerador de acá arriba. Luego tengo menos p más 2p, nos queda p. Y luego puedo sacar factor común p y entonces nos queda p por p más 1 sobre 2. Entonces lo que estoy viendo es que si yo sumo desde 1 hasta p, eso también cumple con que va a ser igual a p por p más 1 sobre 2. Pero eso es un absurdo, porque p pertenecía al conjunto de los contraejemplos y además era el primer elemento de este conjunto. Luego se concluye que el número natural p no puede pertenecer al conjunto de los contraejemplos. Pero, ¿qué sucede? P era el primer elemento de C. Entonces, P tampoco puede ser el siguiente de algún número natural. Así se concluye que C no tiene primer elemento. Pues hay dos posibilidades, recuerden. O un número natural es igual a 0 o a 1, dependiendo de dónde partamos en la proposición, o es el siguiente de algún número natural. Entonces, como no cumple con ninguna de estas dos condiciones, entonces el conjunto de los contraejemplos tiene que ser el conjunto vacío. Luego, si el conjunto de los contraejemplos, este conjunto es el conjunto vacío, se concluye que la proposición va a ser verdadera para todo n perteneciente a n asterisco. Es decir, sumar desde 1 hasta n va a ser igual a n por n más 1 sobre 2. De manera igual podemos demostrar esta otra proposición que la habíamos demostrado con el principio de inducción. Bueno, veamos que el razonamiento es análogo. Ahora dice, demostremos que para todo n que pertenece a n, en este caso, n es menor o igual que 2 a la n. Entonces, nuevamente vamos a definir el conjunto de los contraejemplos. El conjunto de los contraejemplos serán aquellos números naturales que no cumplen con esto. Bueno, decir que no cumplen con esto es decir que n es mayor que 2 a la n. Luego dice, C va a ser nuevamente un subconjunto de los números naturales y vamos a suponer que este conjunto C es distinto del vacío. Entonces, por el principio de buena ordenación, C debe tener un primer elemento. Llamemos P al primer elemento de C. Entonces, como este elemento vive en C, se cumple que P es mayor que 2 a la P. Luego, sabemos que P no puede ser 0, o sea, tiene que ser distinto de 0, porque 0 sí cumple con la proposición. ¿Ven? 0 es menor que 2 a la 0, que es 1. Es decir, 0 no cumple con la condición de pertenecer al conjunto de los contraejemplos. Luego, nuevamente, P debe ser el siguiente de algún número natural, es decir, existirá un k perteneciente a los números naturales tal que p es igual a k más 1. Y con k nuevamente que no va a pertenecer a c, porque recuerden, k es el anterior a p y p era el primer elemento de este conjunto. Entonces, tenemos un número natural anterior a p, de manera que ese número natural sí va a cumplir con la proposición que yo quiero demostrar. K va a ser menor o igual que 2 a la k. ¿Qué puedo hacer acá? Una vez que tengo esto, multiplico miembro a miembro por 2. Entonces me queda 2k es menor o igual que 2 por 2 a la k. Pero 2 por 2 a la k es lo mismo que 2 a la k más 1. Por producto de potencias de igual base. Entonces, ¿qué podría concluir yo? Por otro lado, también tenemos que P es mayor que 2 a la P, porque P era un contraejemplo y además era el primer elemento. Pero ¿qué forma tenía P? P tenía esta forma, K más 1. Entonces acá me quedaría que K más 1 es mayor que 2 a la K más 1. Entonces fíjense que acá tengo 2 a la K más 1 y puedo comparar de la siguiente manera. De 1 y de 2
de estas dos desigualdades, puedo tener esta triple desigualdad, donde 2 por k es menor o igual que 2 a la k más 1, pero esto es menor que k más 1. Luego voy a tener que 2k es menor que k más 1, porque esto va a ser menor que todo esto. ¿Se entiende? Pero acá 2k es lo mismo que k más k, y acá tengo k más 1. ¿Qué puedo hacer ahora? Cancelar en ambos miembros un k, y me queda que el k tiene que ser menor que 1. Entonces, con esto, si k tiene que ser menor que 1, el único natural que cumple con esto es k igual a 0. De lo que implica que el p tendría que tener la forma 0 más 1. O sea que p tendría que ser igual a 1. Pero 1 no cumple la condición de ser un contraejemplo, porque 1 es menor o igual que 2 a la 1, que es 2. Entonces se concluye que p no es el siguiente de un número natural. En consecuencia, ¿quién es el conjunto de los contraejemplos? El conjunto de los contraejemplos es el conjunto vacío. Luego, la proposición es verdadera para todo n perteneciente a los números naturales, es decir, para todo n perteneciente a los naturales, n es menor o igual que 2 a la n, siempre va a ser verdadera. Veamos un último ejemplo de el principio de buen orden. Dice, vamos a demostrar ahora que ningún número natural puede estar en el intervalo 0,1. ¿Se entiende o no? No existe ningún número natural que pertenezca a este intervalo. Entonces, vamos a definir nuevamente el conjunto de los contraejemplos, o sea, aquellos números naturales tales que n sea mayor que 0 pero a la vez sea menor que 1. Obviamente, C es un subconjunto de n. Y supongamos nuevamente que C es distinto del vacío. Entonces, por el principio de buen orden, C debe tener primer elemento. Llamemos P al primer elemento de C. Por ser P el primer elemento de C, ese elemento va a cumplir con que P es mayor que 0 pero a la vez menor que 1. Acuérdense que P es un natural. Entonces, lo primero que tenemos es que P no puede ser 0, pues si P fuese 0 nos quedaría 0 menor que 0 y eso es falso. Es decir, C no cumple la condición de pertenecer al conjunto C. Luego, si P no puede ser 0, entonces P debe ser el siguiente de algún número natural. Es decir, existirá un K perteneciente a los números naturales tal que P es igual a K más 1, o lo mismo que decir que K es igual a P menos 1, con K no perteneciente a C, donde K nuevamente va a ser un número natural anterior a P y por lo tanto K va a cumplir dos condiciones. Como K no pertenece a este conjunto, al conjunto de los naturales que están entre 0 y 1, entonces o K es menor o igual que 0 o K es mayor o igual que 1. Veamos que ninguna de las dos situaciones se puede dar. Si K fuese menor o igual que 0, el único natural que cumple con eso es el número 0. Entonces debe suceder que K tiene que ser 0. Entonces tendríamos que P sería 0 más 1, o sea que P debe ser 1. Y entonces con eso concluiríamos que 1 tendría que ser menor que 1, lo cual resulta falso. Por lo tanto, no puede ocurrir que K sea igual a 0. Luego, supongamos que K es mayor o igual que 1. Si K es mayor o igual que 1, va a resultar que sumando miembro a miembro, K más 1 es mayor o igual que 1 más 1, que es 2. Pero K más 1 era P, por esto de acá. Entonces tenemos que, fíjense, con esta desigualdad tendríamos que P es mayor o igual que 2. ¿Se entienden? Pero a la vez P es menor que 1. Entonces, por esta doble desigualdad tendríamos o concluiríamos que 2 es menor que 1. Y uno sabe que eso también resulta falso. Por lo que no puede ocurrir tampoco que K sea mayor o igual que 1. En consecuencia, P tampoco es el siguiente de un número natural.
Entonces, si el P no es 0 y no es el siguiente de un número natural, el conjunto de los contraejemplos es el conjunto vacío. Es decir, no existen contraejemplos. Luego, la proposición es verdadera para todo n perteneciente a los números naturales. Es decir, ningún número natural pertenece al intervalo 0,1.